mira, me avisa cuando empieza. ¿Empieza? Se oye acá también. Oye, allá. Sí. Dale. Empieza, olvídate la cámara. ¿Eso puedo hablar? ¿Eso puedo hablar? Sí. Dale. Mira, don Pedro vivía en Guajuena, en el campo de Guajuena. Había que montarle vigilancia, guardia. Habían 2 turnos de guardia, toda la noche. ¿Qué pasó? Entonces, celebraban en Guánica la entrada de los americanos a Puerto Rico. Y don Pedro dijo que iba a ir allá a hablar, montó un meeting en la playa de Guánica. De Guánica. Y él se fue sábado y se quedó en un hotelito de madera que había allí en Los Altos. Allí se quedó. Allí estaba Corregel, Ortiz Pacheco, Juárez, y una muchacha de apellido Solá. Yo tenía un Ford del 32 y nos fuimos de la Guajuena 5 para el meeting que era allá en la playa de Guánica. Él también te pidió prestado el revólver. Sí. Entonces íbamos todo el mundo, iba el principal de escuela de la Guajuena, ese llevaba un rifle. Y me dio, yo llevaba un revólver que me prestó un comerciante. Y el principal de escuela se llamaba Mr. Val. Y también me dio un cuchillo. Un cuchillo larguísimo, eso de que lo preparó, de unas limas que venían antes de dejar los caballos. Y le untó que veneno y me dijo, que tú toques con ese cuchillo, se muere. Y entre Bajanquita, íbamos entre Bajanquita y el cruce de Bonito, había una piedra en una curva y nos paramos allí a probar todos los revólveres, vainas de eso. El cajón tenía un rotito en el piso y yo me quité el cuchillo y lo tiré por allí, lo boté, me quedé con el revólver. Y llevamos la bandera puertorriqueña en el burete del carro así. Seguimos por ahí, por esa carretera. Llegamos a Ponce, yo buscando la salida para allá, para Guánica. Nos paró un hombre y yo me paré a ver qué era. Y le digo, mira, quiten esa bandera de ahí, me lo van a registrar aquí en Ponce. Y yo me bajé y la quité. Seguimos. Llegamos a Ponce, digo, a Guánica, donde estaba don Pedro en el hotel. Lo fuimos a saludar. Él le daba la mano a uno y le decía, ¿está armado? Y uno tiene que decir, sí, señor. Entonces él decía, no se deje registrar de nadie, que no metan preso. Y como a las 2, como a la 1 era el meeting, ¿verdad? Del domingo. Y yo andaba con mi carrito que era convertible. En esa época todos eran convertibles aquí. Yo andaba con mi capota mirada para atrás. Y don Pedro vio el carrito y me dijo, joven, usted me puede llevar a la playa a nosotros, a la tribuna. Y le dije, ¿cómo no? Se montó don Pedro en el medio, Corregel a un lado, al lado derecho, Ortiz Pacheco, Juárez y la muchacha delante conmigo. Ellos eran 5 y yo 6. Llegué allí a la playa de Guánica. Había un meeting, había un baile en una casa de club que tenían esa gente, esa era la central más. La segunda central del mundo era esa. Y tenían allí un meeting, un baile. Y estaba tocando
orquesta de la escuela de San Germán, de la universidad. Y cuando don Pedro subió a la tribuna, muchacho, se acaba el baile y pegan a tocar la borinqueña, mira, muchacho. Se quería caer aquello. Bueno, entonces vienen, yo tiro el carrito mío parado al lado de la playa y viene un sargento y un guardia. Y me dice a mí, venga joven, ¿usted anda con los colaboradores? Y yo le dije, sí señor. Me dice, ¿usted no me puede dar los nombres de ellos? Y yo le dije, mire, si ahora va a subir uno a la tribuna y lo va a presentar uno por uno. Y el sargento dijo, verdad, tiene razón. Se fueron y me dejaron. Y empezó don Pedro su discurso. Detrás de don Pedro, en la tribuna, había el principal de escuela con el chofer, con una ametralladora. Y don Pedro empezó su discurso y empiezan aquella gente a tirar cohetes, y no dejaban hablar a don Pedro. Entonces don Pedro llamó a la policía y llamó la atención que dejaran de tirar cohetes en lo que él hablaba. Bueno, y sigo hablando. A poquito rato, ¡pum! Cohete, otra vez cohete. Entonces don Pedro dijo, si no lo suspenden, vamos nosotros. A tirar tiro. ¿Ah? A tirar tiro. A tirar tiro. Y se formaban. ¿A qué iban? A suspender los cohetes como quiera. Iban a la brava, ¿eh? Sí, y allí estaba todo el mundo armado. Allí no había nadie que no tuviera un arma encima. Allí estaba todo el mundo armado. Todo el mundo tenía su gabán, su chaqueta. Todo el mundo con chaqueta. Yo tenía la mía cruzada. Esa que está ahí, que le dimos como a pillo película. Esa. Esa. Y muchacho, y cuando don Pedro dijo, ¡vamos! Y todo el mundo dijo, ¡sí, sí! Y se acabó los cohetes. Y ahí seguimos. Habló con Regel, que estaba muchacho. Habló Ortiz Pacheco. Ortiz Pacheco tuvo, cuando metieron a don Pedro preso, y metieron a Convejel, y metieron aquí en Cagua a Erasmo Velázquez, metieron unos cuantos presos. Pacheco lo fueron a buscar y se había perdido. Y se fue en Santo Domingo. Santo Domingo cogió. Allá tuvo años y años y después llegó un viejito y se murió. Ortiz Pacheco. Entonces, porque él dio un discurso lo más bueno. Y como era un muchacho, parecía un artista. Unas muchachas que se enamoraron allí de él. Y se fueron, el chofer y él, después que se terminó el discurso de él, siguieron otros oradores. Y vio el revólver de don Pedro. Y don Pedro le pidió que le prestara a don Pedro. Y don Pedro se lo prestó. Y yo como a las 6 de la tarde jugando y don Pedro a buscarme ese revólver, que no era mío, la prestaba. Y me dice, ay, si lo tiene con Regel. Y don Pedro, ¿y dónde está? Me dijo, él está en la playa de Ponce, se fue. Y yo dije, pero yo tengo que buscarlo, yo no consigo ese revólver. Y salimos, y ya, muchachos, como a las 5 de la tarde, ya yo estaba. Y llegando a Yauco, venía a coger. Y lo paramos, y no se paró. Pues yo, mira, no nos conoció, y yo viré para atrás, porque el carrito me era un forito de esos de hoy, que cogé, lo alcancé, y le crucé y lo paré. Entonces, don Pedro me había dado un papel para entregárselo a coger, para que no diera ese golpe.
Nosotros le dimos el papelito a don Pedro, por ejemplo, pues él leyó el mensaje y nos dio revólver. Nosotros seguimos para Guagüey. Y después no volví. Después fui otro día con ellos a Manatí, pero después no volví más. No volví más porque los metieron a todos presos. ¿A todos? A don Pedro preso, a todo. Y estaba yo, cuando don Pedro hubo una huelga en la universidad y tuvieron tiro allí, muchachos, y mataron, parece que un oficial de la policía, mataron a un estudiante, hirieron a un tal Pearson, a ese le metieron un último balazo y lo metió debajo de un carro y no murió. Y entonces lo acusaron a él. Y ese día don Pedro, y entonces don Pedro era abogado de él. Entonces yo tenía un primo, don Jim Díaz, y otro amigo, Francisque Flores. Y el chofer, esos eran guardaespaldas de don Pedro. Eso iban todos los días, ellos tenían que ir a juicio. Don Pedro iba a defender a Pearson, cada uno, y llevó una 45 encima. Y don Pedro en el medio. Y estando ellos por allá, vino una orden de allanamiento para la casa de don Pedro. Ya don Pedro vivía en Aguajuela, en el mismo pueblo, detrás de la iglesia, porque aquello allí era malísimo, un camino de baja, y cuando yo vi que montaron unos americanos federales, montaron una ametralladora frente a la plaza de la casa de don Pedro. Y yo, ¿qué pasará? Y una orden de allanamiento. Y cuando fueron la señora lo recibió, y cuando leyó la orden, ella vio el número del allanamiento que no concuerda con la casa de ella, y ella le dijo, esta no es la casa que ustedes están buscando, mire lo que dice aquí y mire el número mismo ahí, y no lo dejó entrar. Yo tuvieron que ir a cambiar donde el juez de Guagüey, cambiarle el allanamiento, y en eso la casa estaba llena, muchachos, de rifles, pistolas y medio mundo. Entonces, en lo que fueron a cambiar, empezaron los vecinos por los lados a recoger, le tiraban por las ventanas y ellos guardando en las casas aparte. Y cuando entraron adentro no encontraron nada. Pero ya don Pedro, lo cogieron preso, lo metieron allí en la princesa, aquella que está allí donde se pasea. San Juan. Allí lo metieron en la princesa. A don Pedro, por él. El tipo Pacheco se fugó por Santo Domingo. Y por ahí lo sacaron por detrás del Mojo, por allí, por Fortaleza. Lo sacaron en aviones, por allí, aviones esos de anfibios, parlantes. Fueron parlantes, allá tuvieron 10 años. Cuando llegaron, ya habían desaparecido el partido. En los poquitos que quedábamos, nos fuimos con Muñoz. Llegó Muñoz, nos fuimos con él. Y cuando llegó don Pedro, y el partido no había. Llegaron de allá. Y entonces don Pedro enfermó. Y volvimos a cumplir otra condena más. Y lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel. Y yo creo que se puso medio loco porque decía que lo estaban quemando con rayos láser. ¿Sí? Eso no se conocía. ¿Por radioactividad? Sí, con rayos láser, decía él. Me están quemando, y entonces salía con una toalla mojada en la cabeza. Siempre tiene una toalla mojada en la cabeza, porque decía que lo estaban quemando. Ya fíjate, que eran rayos láser. Y yo dije, yo don Pedro me ha puesto loco. Y entonces ya era gobernador Muñoz Marín aquí, y lo cogió y lo metió presbiteriano de la cárcel, lo pasó presbiteriano. Luego allí cumplió, allí murió. ¿Ahí murió? Ahí murió. No, lo quemaron de los rayos láser, dijo él. ¿No es la radiación?
Radiación. Eso decía él, pero él decía rayos láser. Rayos láser. Sí, este hombre de inteligencia. Ahora dime tú que él se graduó en la Universidad de Harvard. Y él era negro, de color. Sí. Y cuando llegó la guerra, enseguida lo cogieron al de teniente. Y entonces lo venían a buscar para dar conferencias en universidades porque pasó la guerra. Eso. Daba muchas conferencias en universidades. Porque era muy inteligente. ¿Esa es la Segunda Guerra? La primera. ¿La Primera Guerra Mundial? No, la segunda. Segunda Guerra. Y ahí murió el partido independiente. Los viejos míos son de las Marías Mayagüez. Tenían una finca, por allá eran unos cuantos. Eran para que 5 y se vinieron y allá vendieron. En Mayagüez vendieron y vienen y compran aquí en Agua Buena. Compraron medio mundo, hasta medio cuervo Agua Buena por el muchacho. ¿Quién compró eso? Ellos eran 4. ¿4? Sí. Y la mudanza la trajeron en mula. ¿De Mayagüez? Por el centro. Ellos vinieron en tren hasta Martín Peña. Y de Martín Peña fueron y allá en Calesa, Agua Buena. Ahí hay un sitio que dice La Muda. Sí. Ahí mudaron de caballo. El caballo se cansó. Y aquí parece que también pues llegó Agua Buena. Y la gente llegaron con la mudanza. Le echaron para que una semana en llegar. Vinieron 5. Y los 5 se quedaron en Agua Buena y más nunca volvieron allá. Volvieron, podían ir. Se quedaron viviendo acá con la familia. Ellos vieron también con familia y se quedaron en Agua Buena. Muchos se hicieron de dinero. Y el viejo, y cuando llegaron a Agua Buena, el partido, ellos eran federales. Y en Agua Buena en esa época me parece que aquí en Puerto Rico eran republicanos, yo no sé. Yo sé que eran un partido fuerte de los federales. Y lo supieron. Y tenían que ponerse de guardia en la casa que ellos vivían en el campo. Cada uno hacía más que 3 o 4 horas de guardia. Porque venían y le ensuciaban la puerta. Y si venían al pueblo, tenían que venir los 4, porque no le daban. Yo tengo por eso. Y un día vino uno solo, lo cogieron. Y allí en Mayagüez se peleaba mucho a las patas, como esta lucha libre. Y con un palo, todo el mundo andaba con un palito así largo, con ese palito largo se peleaban. Y él acabó con el hombre de ese. Ese hombre lo tenían especial en Agua Buena, le decían el caja. Lo tenían especial para darle a los que venían al pueblo del otro partido. Ese se luchaba. Pero se dio con ese era tío mío, el otro que llegó solo. Y era un huevo la patada y lo murió, muchacho. Entonces lo cogieron muchísima gente, lo sujetaron y lo llevaron a la alcaldía que estaba en la cárcel. Y allá se lo sujetaron para que aquel le diera y le barató la boca. El viejo me hizo ese cuento a mí. Y estando yo en Agua Buena un día vino un viejo gordo y me dijo, oye, bueno, ven acá, tú eres de los Dumont. Y yo dije, sí, ¿qué te pasa? Y dice, muchacho, que te voy a hacer un cuento. Cuando esa gente llegaron aquí a Agua Buena, aquí estos republicanos que son ahora, que yo era el caja de ellos, y me tenían aquí a mí para darle puño a toda esa gente que llegaban ahí. Y llegó él solo y me lo echaron, muchacho, y me murió a pagar. Bueno, me liquidó y
Y entonces lo sujetaron entre muchísimos. Y yo me desquité dándole la boca y le rompí la boca, según me contó el viejo mío. Y entonces me dijo, dame 5 chavos. Y le di 5 centavos. Le di 5 centavos. Me dice, muchacho, mire, tú eres de ellos. Y yo, sí, yo soy de ellos. Y ahí siguieron. El viejo después se mudó para aquí, para Cagua. Ahí nací yo, en la hacienda de San José, donde hay una casa muy larguísima. ¿Y qué era él? El viejo administrador de una finca de caña como de más de 1000 cuerdas habían ahí, de caña nada más. Y la heredó don Fernando Watch, uno que está estudiando en Pensilvania de maestro. Está estudiando por allá. Y murió el papá y él vino y le tocó 1000 cuerdas, más de 1000 cuerdas de caña. Y él no sabía ni lo que era una caña, ni nada más de caña, nunca lo había visto. Y había un pesebre que habían como 6 o 7 caballos de mayordomo. Y yo me lo llevé un día, y cuando un caballo relinchó, ¿sabe cómo iba? Se montó en el carro del susto que pasó. ¿Tenía carro? ¿Ah? ¿Tenía carro? Un forito de esos de patita, que lo que veía. ¿Un porito? Un forito de patita, nuevecito. Entonces llegó la guerra. Y a él también lo cogieron de teniente. Cayó teniente y el viejo se quedó solo administrando su ahí. Entonces mandó a un hermano menor todavía, para que nosotros cogimos para que nos trajera bola y bate y guantes en San Juan, porque aquí como no se conseguía nada de eso y tampoco había hecho para comprar. Y nos trajo bolas, bate y de todo. Hicimos un ticito de pelota. ¿Ahí en la finca? Allí yo como dejó hacer una liguita, una liga allí. Allí jugamos.